Tenemos hasta ahora que contar asesinatos y muertes. En la época, desde el año 90 que asumió Alberto Fujimori, hasta el año 2000 que tuvo el poder absolutamente, hubo una serie de matanzas, hubo actos de corrupción, ¿no es cierto? En esta época, ¿y de qué partido? Del partido prácticamente de su familia. En esta época también tenemos actos de corrupción. Tenemos a su hija detenida, presa, ¿no es cierto? Tenemos una serie de indicios en los que otro gobernante, que el que hizo la marcha, que es Alejandro Toledo, también está implicado en actos de corrupción y está prófugo. Tenemos a un expresidente, que es Alan García, que está pidiendo asilo político porque está siendo juzgado también por actos de corrupción. Tenemos a un gobernante, o a un exgobernante, que es Ollanta Humala, que también está siendo procesado por actos de corrupción y ya lo habían detenido y ahora por una orden judicial también ha sido liberado. Está bien, perfecto, sigue siendo juzgado. Lamentablemente no hay ningún presidente hasta el momento de toda esta época, a excepción de uno que te voy a decir en estos momentos quién es, que no ha sido juzgado y no ha sido increpado por actos de corrupción. O sea, la ruleta sigue, la cadena continúa. Cuando un poco se quiso romper el eslabón es cuando asumió la presidencia de la República el que hoy descansa en paz, ¿cierto? Valentín Paniagua. Fue el único presidente que tuvo nuestro país que no tiene en absoluto una sola tacha y ningún político se atreve a hablar mal de él. Es el único, ¿no? Y está muerto lamentablemente, ¿no? Mi experiencia es esa, un sentimiento encontrado, porque si bien es cierto, la gente puede reaccionar, las calles pueden inundarse, la democracia puede volver, la legitimidad de nuestro país puede retornar, lamentablemente todavía contamos historias de corrupción, de asesinatos y de muchos actos que de verdad no se ligan con una verdadera democracia que permita una paz institucional, una paz ciudadana. Todavía no tenemos. No somos un país antidemocrático. Aquí en nuestro país se respeta la democracia, hay libertad de prensa, pero me gustaría tener un país más civilizado políticamente, donde podamos confiar en nuestros políticos. Salimos a las calles y decimos a cualquier persona si confía en algún político y les van a decir que no. En esos niveles estamos, y no solamente en el Perú, en Latinoamérica en general. ¿Qué conexión sintió con la noticia? Mucho. Si por conexión quieres decir identificación, Sentimientos encontrados. bastantes sentimientos encontrados, porque finalmente era un tema de país. Estamos jugándonos el destino de nuestro país, porque sabíamos de los graves actos de corrupción de Alberto Fujimori y su gobierno. Ya estábamos en el año 2000, no podíamos cerrar los ojos ante tanta ingobernabilidad, tanto acto de corrupción, y simplemente queríamos todos los peruanos que nuestro país vaya hacia un destino mejor. Entonces la gente empezó a salir a las calles. Los más conservadores en este país también dieron su voto de protesta. No solamente era la gente de izquierda, también era la gente de centro, también era la gente de derecha, ¿no es cierto? Y como periodista, ¿no es cierto?, sí teníamos la posibilidad, como puedes ver en el artículo que escribí ese año, de poder de alguna manera describir la situación que estábamos bajo un sentimiento de identidad nacional. No podíamos los periodistas y no podemos ser ajenos a temas de tanta sensibilidad como nuestro propio país. Yo sé que muchas personas te van a decir el periodista se tiene que mantener neutral, pero un periodista es parte de un país, parte de la ciudadanía, parte de un conglomerado. Y en verdad, desde mi punto de vista, un periodista no se puede quedar callado cuando ve un abuso. Yo no puedo ser, entre comillas, imparcial cuando veo un abuso. Yo puedo escuchar a dos partes, yo puedo ver los dos caras de la moneda, yo puedo hasta inclusive darle todas las posibilidades de que ambas partes puedan dar una verdad. Pero cuando la verdad que es tan evidente, tú no puedes cerrar los ojos. Simplemente tienes que
dar tu versión de los hechos como las estás notando tú. Aparte de que un periodista siempre busca la verdad, ¿no? Creo que es la meta principal de un periodista. Así es, por Motivo de eso ser de un periodista. el periodista que no escucha a las dos partes o a las partes involucradas no es un buen periodista, pero el periodista que calla su propia visión de los hechos también es un mal periodista. Y ¿le fue fácil conseguir información para redactar, para hacer esta crónica? En esa época, en el año 2000, se movían muchos intereses y teníamos que ser muy cuidadosos con nuestras fuentes informativas. Claro, tenían que ser confiables. Absolutamente confiables. Mis fuentes informativas, hoy lo puedo decir sin señalar nombres, eran del Servicio de Inteligencia Nacional. ¿Por qué? Porque había gente en el Servicio de Inteligencia Nacional que estaba disconforme con lo que estaba ocurriendo en esa institución del Estado, no estaba de acuerdo con el régimen de Fujimori y no estaba de acuerdo con el país mismo. Entonces, teníamos que tener y cultivar nuestras fuentes. Teníamos que contrastar nuestras propias fuentes. Y te va a pasar en tu carrera y le va a pasar a todos los periodistas nuevos en sus carreras. Van a tener que investigar a sus fuentes. Van a tener, una persona va a llegar a ustedes a darles una información. Y acuérdense siempre, esa persona que viene con una información, viene porque tiene un interés. En consecuencia, la fuente siempre tiene un interés. Y el periodista tiene que empezar a investigar a su fuente y ver cuán confiable puede ser. Al momento de contrastar lo que tu fuente te dice, empiezas a generar confianza. A partir de ahí, esa confianza podría ser inquebrantable. Pero si al contrastar lo que te dio tu fuente, tú realmente dices, esto no ha sido verdad, la confianza se quiebra de manera permanente. Nunca más con esa persona, con esa fuente. ¿De acuerdo? Eso significa que el periodista que no contrasta la información no está haciendo bien su trabajo y está siendo manipulado por su fuente. ¿Tuvo problemas para hacerlo, para escribirlo, algún obstáculo? En términos de libertad de información, no. Pero si tú buscas de este mismo periódico, entiendo, cuatro días después, lamentablemente vas a ver una nota donde 3 agentes motorizados me golpean. Me golpearon, sí, me golpearon, salió publicado en La República y en esa época salió publicado, me hicieron una entrevista en Hildebrand. En ese tiempo tenía un programa de televisión Hildebrand, me llevaron porque me golpearon duro, porque yo en esa época... ¿Cómo así fue? Porque seguíamos las marchas y una de las misiones que yo tenía era identificar a los infiltrados. En las marchas siempre había gente que marchaba normal y honestamente, pero también habían infiltrados que asusaban a la gente a hacer actos de violencia. Y mi misión con mi camarógrafo, era un fotógrafo, ¿ya? Era identificar con fotografía y, si es posible, conversión de los hechos de las personas a esos vándalos que se habían infiltrado. Y lo lográbamos hacer varias veces. Y en La República sacábamos, esta persona es del Servicio de Inteligencia Nacional, esta moto que no tiene placa, también, mira, la hemos perseguido y está en tal lugar. Ese es el trabajo que hacíamos en La República. Y muchas veces nosotros mismos, nuestros fotógrafos nos daban esto no existía en esa época, ¿ya? Nos daban unas camaritas muy pequeñitas y con esas camaritas nosotros tomábamos la foto también. Bueno, pues lamentablemente fui un poco descuidado tal vez, junto con mi camarógrafo, o atrevido, o temerario, que nos vieron, así que literalmente nos levantaron, nos llevaron una cuadra más allá y nos pegaron. Nos pegaron duro, así que tuvimos que ir a un hospital. Nos llevaron a un hospital pero después de 3 horas, porque como la marcha era gigantesca y no nos veían, ¿no? Y luego ya aparecieron algunos indicios de quiénes habían sido por unas cámaras de seguridad que habían cerca del Banco de la Nación, porque esto fue cerca del Banco de la Nación. Banco de la Nación que después fue infiltrado también e incendiado.
y donde murieron 6 vigilantes. O sea, en otras palabras, el Servicio de Inteligencia Nacional con Montesinos estaba decidido a todo. No le importaba si moría gente, no le importaba crear más vandalismo, no le importaba absolutamente nada. Lo único que quería era infiltrar las personas, hacer ver a los que marchaban, a toda esta gente que marchaba, ¿no es cierto?, legítimamente quería hacerla ver como vándalos, como asusadores, como violentistas. Y no era necesariamente así, eran muchos infiltrados allí. Y tantos infiltrados hubo que incendiaron el Banco de la Nación, hubo 6 muertos, hubo un proceso penal. En el proceso penal fue juzgado y condenado a algunos agentes de inteligencia y Vladimiro Montesinos también. Se llevaron 6 vigilantes que murieron intoxicados por el humo que emanaban el incendio mismo. Así pasó, y en provincias también. Yo tengo 24 años ejerciendo las comunicaciones, el periodismo, y te puedo decir con absoluta claridad que si el periodista calla lo que siente, no es un buen periodista. Así como el periodista que no escucha a ambas partes, también es un mal periodista. Y el periodista que cree ciegamente en su fuente es un pésimo periodista, que lo puede llevar a la ruina, es verdad. Así que nuestra función es continuar informando, creando sensibilidad en la gente, generando opinión. Eso teniendo una vida realmente activa, generando, digamos, la discusión pública, pero con 2 elementos importantes, con la verdad y con tolerancia, sin faltarle el respeto a nadie, y también sin vulnerar secretos de Estado. Con esos elementos haces un periodismo extraordinario. ¿Hay libertad de expresión en nuestro país? Yo creo que sí. Y quiero comentar un tema muy chiquitito que ocurrió hace 3 días. Tenemos a una política presa en nuestro país por actos de corrupción que se llama Keiko Sofía Fujimori, sobre quien un conductor de radio se expresó en los términos más soeces, señalando que tenía, digamos, experiencias, ¿no es cierto?, en la cárcel inenarrables en estos momentos. ¿Por qué? Porque, como las dijo él, rayaban con la vulgaridad, con el desprecio hacia la mujer, con la humillación. Y eso, para mí, desde ningún punto de vista, es libertad de expresión. Te acabo de decir que la libertad de expresión es un pilar fundamental de la sociedad y de la democracia, pero con elementos como respeto, tolerancia. Si rompes esos eslabones, rompes todo. Tú puedes ser crítico, pero respetuoso. Puedes dar opiniones críticas, pero debes ser tolerante también para obtenerlas. Y así que entiendo que ya lo han sacado de los medios de comunicación en los que ha trabajado. Me parece que no debemos confundir la libertad de expresión con el libertinaje. No puedo decir lo que me da la gana agrediendo a las personas. No puedo faltar el respeto a nadie, sea hombre o sea mujer. Eso sí es detestable. Y por lo demás, considero que actos como la marcha de los 4 suyos, ¿no?, podrían volver a repetirse. Yo no descarto absolutamente eso. Yo creo que podrían volver a repetirse. Se va a dar. Y podría darse, porque estamos en un ya casi esto es una olla de presión que va a reventar, ¿no? Describe cualquier elemento político en este país honesto y no lo vas a encontrar fácilmente, ¿no? Acá hasta nuestro presidente, el que todos creíamos que era impoluto, ¿no?, el señor Vizcarra, ya le pescamos una mentira, ¿no? O sea, y si hay una, hay 2 mentiras, ¿no? Entonces, esta es una olla de presión que en algún momento va a estallar. Y falta un asusador, eso es lo que más me da miedo, un asusador profesional que pueda venir y pueda hacer estallar, y esto se convierte en un conflicto social. Los que pierden, ¿sabes quiénes son? No los políticos, los que pierden son la ciudadanía. Tenemos que expresarnos. Hay mucha gente que dice, yo soy apolítico y no puedo expresarme, no quiero expresarme. Es como ser ateo y no quiero hablar de religión. Pero vives en un país con reglas políticas y reglas sociales. O sea, tu apolítica no te va a servir y ni va a servir a tu país. Así de simple. ¿Se podría decir que definitivamente esos hechos lo marcó? Sí,
A todo periodista que estuvimos en la marcha de los 4 suyos, en la época de Alberto Fujimori, nos marcó totalmente, porque eran épocas duras. Esta marcha no empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 9 de la noche. Empezó un día a las 6 de la mañana y terminó prácticamente 7 días después. La gente acampaba en los parques. Además de que ya marchaban desde antes de que se diera... Venían marchando desde Huancavelica, Huancayo, Puno, Arequipa. Venían en buses, venían en lo que fuera, discúlpame, hasta en burros. Venían, ¿no? Este señor Salas de Huancavelica vino, trayendo una delegación de por lo menos 2.500 personas. Fíjate, venían desde todo punto del país venían. Una marcha increíble de todas las partes del país. Y si seguimos como te he narrado, esto se va a volver a dar. Y puede haber inclusive hasta un golpe de Estado. Porque quienes ganan, hay un viejo dicho que dice, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y significa que en todo el caos ganan los que asusan. Imagínate tú, ponte en un hipotético caso en que haya una marcha de esta naturaleza, un conflicto social tremendo, con muertes. No le faltará que algún militar de alto rango le pase por la cabeza tener un golpe de Estado para supuestamente entregar el país en mejores condiciones después. Cuidado, ojo que las Fuerzas Armadas son no deliberantes. Se someten al poder político siempre. Y esperemos que esto pase. Y va a pasar siempre que los ciudadanos tengamos nuestra voz de protesta. Hace poco hablaba con una compañera sobre el tema de la globalización en las comunicaciones. Tu camarógrafo en estos momentos, tú misma, pueden tener el acceso a estos dispositivos, pueden crearse un blog, pueden tener una voz ciudadana, ¿no es cierto?, sobre el acontecer de su país, de su comunidad, de su institución, ¿no? Que no los calle nadie. Eso es lo que es importante, y menos a un periodista. Eso es todo. Gracias. Listo.